polio a los 9 meses, 2 fiebres que mi madre detectó inmediatamente que podía ser polio, me llevó al médico y el médico diagnosticó que sí, efectivamente, había sido atacada por la poliomielitis en el brazo izquierdo y la pierna derecha. Yo quería ser una chica normal, como todas las demás amiguitas, y no quería que se notara mi brazo, no quería que la gente supiera que yo tenía un brazo más delgado, que no tenía movilidad. Los médicos decían que el brazo ya quedaba así porque la polio era irreversible, que no tenía curación ni que iba a mejorar. Entonces que los ejercicios eran un poco como para mantenerlo, pero que no había nada que hacer. Cuando yo escuché esto dije, bueno, pues si no hay nada que hacer, pues nada que hacer, ¿no? Mi primer contacto con el método Greenberg fue por un dolor muy fuerte que llevaba en la rodilla a raíz de una caída que tuve. Llevaba mucho tiempo con ese dolor que era insoportable. Me fue tan bien el proceso que hice con Teresa que me fui para mi casa y pensé, hombre, podría ser, no sé si pudiera ser bueno trabajar el brazo, algo que nunca me había planteado. Cuando Marta vino al proceso, lo primero que vi es que había un brazo que apenas usaba y yo nunca había trabajado con polio. Entonces lo que pensé es hacer una consulta a Avi Greenberg, que es mi profesor, a ver si había posibilidades, antes de prometerle a ella nada, es decir, preguntar si realmente este brazo podía empezar a funcionar o no, y si es así, pedirle también cómo guía, ¿no? Cómo hacerlo. I chose to work with Marta as a part of the project for developing a methodology for nerve regeneration. This methodology is developing through the clients I'm working with, and Marta is one of them. After Marta was sick, she adapted to the idea that she has no arm, and in a way her brain wasn't interested in re-getting back the arm, and also didn't know how to do that. So what I did basically is to get him interested again in the arm and own it again. It's like it regressed or retreated from the arm, and now it was working to rebuild again the connection. En la primera visita a Avi, él vio muchas posibilidades de recuperar el brazo y me preguntó hasta cuánto me quería implicar porque requerían muchas sesiones, un mínimo de 3 sesiones por semana. Entonces mi objetivo era recuperar el brazo, pero me empecé a centrar en sus obstáculos. Cuando empecé a tener las sesiones con Teresa, mi brazo tenía muy poca fuerza y sensibilidad. Para mover el brazo tenía que hacer mucho esfuerzo en todo el cuerpo, tanto que me llevaba a no querer utilizarlo. Hoy puedo moverlo sin tanto esfuerzo y usarlo en situaciones que antes no podía. The idea of a recovery process is to teach people to employ their full abilities when they try to recover from a condition. We also call it recover because we look at it as taking back what we lost. When we look at people as creatures of attention, and we look at an arm that got hurt in this case, we can see that she retreated, she pulled her attention from that area. And that all my work with her is about getting back the attention to this area. If the body is very quiet and the attention is a body attention, an intense stimulus like this forces attention and the brain to connect to that place. La primera sesión yo me di cuenta primero de cómo ignoraba la poliomielitis, de cómo la ignoré durante toda mi vida. Luego fui aprendiendo que podía usar el brazo sin los esfuerzos que hacía con el resto del cuerpo. Esto para mí fue muy importante. En cada sesión aprendía nuevos movimientos y sensaciones que hasta ahora no había experimentado, como mantener, aunque solo fuera un instante, el brazo en alto. Al estimular los músculos y los nervios, el brazo volvía a estar vivo, a tener fuerza, reflejos. En las sesiones aprendía a poner mi atención y voluntad en querer recuperar mi brazo.
Teresa y Abby me motivaban para que volviera a sentir el brazo como parte de mí. Puedo ver ahora que implicándome en las sesiones y manteniendo mi entrenamiento diario, tengo resultados. Cuando más opciones gano, tengo más fuerza para seguir adelante con mi brazo. Y la parte más emocionante, y para mí también de mayor reto, es una vez que ya estaba tranquila, enviarle a su cerebro, a su sistema nervioso, no solo al cerebro, sino a todo el sistema nervioso, el mensaje de que puede despertar, de que las neuronas pueden establecer otra vez esa conexión y reconocer el brazo. One of the most intense perceptions of humans is pain. It makes us pay attention and become aware. So I was using pain, of course, not torturous pain, but moderate kind of pain, consistently to pull her attention into her arm. This way the nerves were growing because the body was noticing pain and trying to do its best to deal with that pain. Al principio lo que más le costó era realmente anular todos los esfuerzos de aquí. Entonces hicimos mucho trabajo en estimular toda esta zona, en agrandarla. Llegó un momento que midiendo la espalda por detrás era casi igual, cuando al principio era raquítica casi. The methodology I'm using is based on the idea that our bodies is an organ of perception, that everything that we are as human is out of our perception. So what I was trying to do with Marta is to expand her perception to include again the arm that she lost in the past. Some people's brains can learn and adapt themselves and recreate themselves. By actually using her own perception of her own body and increasing the level of her abilities to perceive herself, she managed to call back her arm and reconnect her to her brain. Once the nerves started to wake up in her arm, muscles could start to build up. When I started first to work with Marta, she had a stick. There were very few muscles, there was very little movement and no control. The more the nerves wake up, the more she was exercising her muscles. The arm got stronger, she could get much better mobility, and at the end also sensation came back to the fingers, to the tip of the fingers, and then she could use her hand like the other hand completely. The experience of getting a piece of yourself back is one of the most amazing experiences possible. Y sabes que es como si fuera buscando su forma, su... Sí. ¿Cómo estar? Es tan nuevo esto que es una sensación de mucha novedad en el brazo, ¿eh? Es como si estuviera buscando una forma, un sitio. Sí. Sí, pienso en el proceso que le estoy haciendo a Marta y lo que estoy viendo de cómo su cuerpo, lo que quiere decir cualquier cuerpo, tiene un potencial increíble de recuperar, incluso algo que durante 45 años ha estado sin usar, algo casi fuera de toda lógica, y ver cómo las ganas, la voluntad, el quitar esfuerzos, el estimular sistemas del cuerpo, del organismo, hacen posible que, bueno, de repente que crezca un brazo, que nazca un brazo. Y para mí esto es un regalo increíble porque es ver, no sé si decir la esencia del ser humano, pero sí el potencial y lo que podemos hacer con voluntad, ganas, dejando que el cuerpo se organice solo. Y es fantástico. Y ver que puedo recuperar el brazo, mi fuerza de voluntad, mi autoestima, mis ganas, las veo con más posibilidades. Creo que puedo hacer más cosas, lograr, si tengo deseos de... pequeños deseos o grandes deseos, en mi cabeza es como la posibilidad de que si he recuperado un brazo, si puedo recuperar un brazo, también puedo hacer otras cosas y tengo mucha confianza en que puedo hacerlo.